Hoy en CERU LPGC nos acompaña Iana Luna Duval, que es vocal de igualdad del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ella viene a hablarnos de las actividades que se han desarrollado con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Muchas gracias por acompañarnos, Iana. Gracias a ti, Ana, por tenerme. El Consejo de Estudiantes ha estado muy activo y muy comprometido con la celebración de este día y han desarrollado varias actividades englobadas en las jornadas de justicia para la mujer. Cuéntanos un poco qué es lo que han hecho en estos días. A ver, las jornadas la verdad que fueron un proyecto muy ambicioso porque eran actividades continuas a lo largo de la semana que integraban a toda la comunidad universitaria y salieron muy bien. Básicamente consistieron en abordar la conmemoración del día desde el arte, la integración y la educación, que ambas se retroalimentan la una a la otra. Entonces, las jornadas comenzaron con un recital de poesía en colaboración con Poetambre, que es un club de poesía de la universidad. Más adelante hablaré de ello porque son una pasada. Y también continuaron con una charla de contexto histórico sobre por qué es el 25 de noviembre el Día de la Eliminación contra la Mujer, que para mí tiene mucha importancia personal porque soy dominicana y la historia tiene origen en la República Dominicana. Para mí, revivir los sucesos que tomaron lugar el 25 de noviembre fue emocionalmente intenso, pero también fue liberador. Se sintió genial poder compartir con las personas la historia de mi país, que también es la historia de todas las mujeres del mundo, porque para eso sirve el 25N. Y luego ya culminamos las actividades. La charla se repitió 2 veces en 2 ubicaciones distintas. La primera fue con la librería Sinopsis, que colaboró pidiendo un montón de títulos relacionados a la charla, relacionados a la violencia que sufren las mujeres y a la lucha que llevan las mujeres en su día a día de forma resiliente contra la violencia. Y luego también en la Facultad de Ciencias del Mar, que también es mi facultad. Entonces era cómodo y ameno a la vez. Culminamos con la lectura del manifiesto en los distintos campus, que es una empresa muy ambiciosa porque coordinarlo es difícil entre todos los estudiantes y los lugares que se escogen tienen que ser convenientes para que el estudiantado pueda acercarse. Tuvimos la colaboración del rectorado en este sentido, que facilitó que los estudiantes pudieran ausentarse durante un rango de tiempo para asistir a la lectura del manifiesto. También cubrió el evento el Departamento de Comunicaciones de la ULPGC y en ese sentido manos no nos faltaron para divulgar y para poder leer. Y fue bastante satisfactorio, por lo menos la lectura en mi punto, ver que acudieron bastantes profesores y estudiantes, así que también leer el propio manifiesto es una experiencia personal muy gratificante. Quería preguntarte por algo que tú has mencionado también, que es todo el trabajo que hay detrás, que no se ve, ese trabajo de coordinación, de organización que ha desarrollado el Consejo de Estudiantes, que nos hablaras un poquito pues, de cómo ha sido ese trabajo de detrás, ¿no? Claro, el trabajo, yo tengo mucha suerte porque personalmente, porque el Consejo de Estudiantes es un órgano altamente productivo, de muy alto rendimiento. Todos los miembros son muy activos y son muy abiertos y flexibles, o sea que yo pude tener creatividad con respecto a la jornada prácticamente ilimitada y eran colaborativos de forma constructiva. Tuve mucho apoyo sobre todo de nuestro vocal de redes sociales y bueno, es que de todo, todos aportaron ideas sobre cómo acomodarlo, cómo de verdad promover el evento. Hubieron cosas que descartamos y demás, pero llevó meses. Yo empecé a preparar todas las actividades antes de que comenzara el semestre, a mediados de agosto, porque luego llega noviembre y los estudiantes, incluidos nosotros, que formamos parte del consejo, estamos metidos en presentaciones, parciales,
responsabilidades estudiantiles y responsabilidades de la vida. Y poder cuadrar todo eso bien lleva mucha comunicación activa y mucha organización previa. Entonces, los eventos estaban prácticamente que fijos mucho antes de la fecha de las jornadas y pudieron fluir muy bien durante la semana pasada. Así que eso fue un puntazo. A la vista de lo realizado el 25N, ¿podemos esperar alguna actividad por parte del Consejo de Estudiantes el 8 de marzo? Podemos esperarla no solo el 8 de marzo, sino también en febrero, con respecto a visibilizar a la niña y a la mujer durante el Día de la Niña y la Mujer en la ciencia. Podemos esperar cosas del Consejo para esas dos fechas, en colaboración, con suerte, de la Unidad de Igualdad de la Universidad. Tú querías hablarnos también del colectivo Poetambre que se implicó en las actividades que ustedes desarrollaron. Son increíbles, tienen mucha potencia al recitar, una facilidad increíble de transmitir la emoción del poema y de la prosa, que yo creo que es un diamante en bruto en la universidad. Las universidades son centros de pensamiento, tienen que contar con unidades culturales y artísticas como esta. Y yo quiero promover el trabajo de Poetambre. Quiero llevárselo a todo el mundo, ya sea como vocal de igualdad o como Ianna Luna, porque son increíbles y tuvimos muchas cosas en común, porque yo también soy muy afín al contexto artístico y nos lo pasamos muy bien. Éramos pocos, pero lo vivimos con mucha intensidad. Me han dicho incluso que puedo unirme si quiero, o sea que en el futuro estaría bien que hubiese más de una unidad cultural establecida dentro de la universidad y estaría bien que los estudiantes sepan que pueden contar con el CEST, con el Consejo de Estudiantes, para promover la creación de esos órganos y también que cuenten con Poetambre si tienen cosas en el pecho que quieren decir. Me gustaría también que aprovecháramos este espacio, Diana, para que tú hagas un llamamiento a los estudiantes para recordarles que las puertas del CEST están abiertas para quien quiera proponer. No solo están abiertas las puertas del Consejo de Estudiantes, sino que además están abiertas las puertas de la propia universidad. Porque si cualquier estudiante quiere darle divulgación a algo que esté haciendo, que tenga trascendencia social, cultural y también científica, guiño a la gente de mi facultad, pues tienen a su disposición Radio ULPGC, que funciona como un podcast público. Es muy fácil concretar una cita con Radio ULPGC y divulgar tus ideas a través de esto. Es un gran mecanismo para hacer llegar las cosas a toda la comunidad universitaria. Yo me he enterado de cosas por Radio ULPGC y también tuve la oportunidad de estar en Radio ULPGC para divulgar las jornadas previo a su realización. Bueno, yo creo que un buen cierre para esta entrevista sería que nos leyeras un poema que es de tu autoría, que leíste durante las jornadas que organizó el Consejo de Estudiantes. Y bueno, creo que es un cierre redondo para esta conversación que hemos tenido. Así que adelante, Yana, cuando tú quieras. Yo también creo que sería un buen cierre. El poema se llama Existes. Ella no es una estatua, ni una bandera, ni una cartulina con una buena frase. No es tonta, ni simple. No es un concepto. Tiene hábitos y movimientos intestinales. Ella no es un himno, ni una marcha. Es la que tienes delante. Se bebe contigo el café y te recoge en su Fiat para llevarte al Mercadona. Tiene una risa y miedos. No es un ratón en tu juego. No corre por un laberinto para que la encuentres. Corre lejos de ti. No es lo que soñaste, no la conoces, no sabes ni su nombre, o quizá sí lo sabes, pero ¿qué te da el derecho de pensar que lo sabes todo? ¿Qué te da el derecho de no creerle? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué es más fácil arruinarle la vida a ella que arruinársela a él? ¿Cuánta pena por el que no ha sufrido nada? ¿Por qué es tan bella como una flor? Y si no lo es, ¿por qué no?
¿Acaso no son reales las flores? ¿Te atreverías a pisarla? ¿Por qué es tan fácil decir que no pasa nada? Pues ¿sabes qué? Se acabó. Moléstalos a todos, rompe los cristales, despiértalos de sus siestas flatulentas, de sus vidas de autoconvencimiento, de vivir con el todo está bien. Quiébralos, quéjate y sujétate, porque nadie quiere que tengas razón. Pero no pienses que la culpa es tuya, no lo es. Eres tangible así como eres, y tu carne es carne como es, y tus ojos son ojos como son. Y aunque seas el árbol que cae en el bosque, sin que nadie lo presencie, yo sí te veo, yo sí te escucho. Oigo el grito de tus hojas y el crujir de tus ramas. Sé que estás ahí, estoy segura. Sé que estás ahí, estoy segura. Es un mensaje precioso para cerrar esta entrevista y para conmemorar el 25N y todos los días que no son el 25N también, porque es un mensaje que deberíamos tener presente todos los días de nuestra vida. Y Ana, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad. Y esperamos tener en CERU-LPGC a más vocales del Consejo de Estudiantes y a más estudiantes que quieran venir a hablarnos de sus iniciativas, como tú decías, de sus inquietudes, de lo que sea que estén haciendo, que tenga impacto y trascendencia, que aquí tienen las puertas abiertas. Gracias. CERU-LPGC, estudiante.